En honor al tiempo y al respeto a todos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes de parte del programa PASE por participar en esta conferencia que fue solicitada al Ministerio y tuvimos una gran respuesta de poder realizarla por la Coordinadora Nacional, la señora María Jesús Honoreto, quien nos va a dar la conferencia respecto a la priorización curricular. Le voy a solicitar que los micrófonos se encuentren apagados para poder escuchar de la mejor manera. Para comenzar la actividad, nuestra directora del programa PASE, la señora Viviana Tesme, nos va a entregar unas palabras de bienvenida y luego continuamos con la señora María Jesús Noreto, que la actividad cuenta de 30 minutos de exposición y luego 30 minutos de una ronda de preguntas. Así que los que deseen dar preguntas pueden escribirlo por el chat y así al finalizar podemos ir leyendo las preguntas y planteándoselas a la señora María Jesús Noreto. Así que, profesora Viviana, adelante. Gracias, Karen. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y todas, ¿verdad? Hoy en esta mañana de lunes, donde nos encontramos, ¿verdad? En estos espacios de encuentro, de conversación, de diálogo, de reflexión. Y ese es el propósito, ¿verdad? De poder conectarnos y contactarnos respecto de una problemática que para todos nosotros sin duda nos está afectando, que es justamente el tema de nuestra pandemia y todo lo que esto ha conllevado, ¿verdad?, en el proceso educativo. Lo que ustedes como docentes, directivos de los establecimientos educacionales que están viviendo, también nosotros, al interior de nuestra casa de estudio en la Universidad de Atacama, lo estamos viviendo de igual forma. Por lo tanto, hay una conexión, yo diría, muy grande de lo que estamos viviendo, ¿verdad?, entre todo en este proceso educativo que sin duda va a traer consecuencias bastante mayores, diría yo, respecto de los aprendizajes tan significativos que nosotros esperamos en nuestros estudiantes. De allí que la importancia de hablar de una priorización curricular en este contexto se haga tan relevante hoy por hoy. Por ello es que hemos querido, ¿verdad?, en esta mañana invitar a la coordinadora de la Unidad de Evaluación y Currículum del Ministerio de Educación para que nos pueda hablar sobre esta temática que nos está afectando, ¿verdad?, y que debemos saber cómo enfrentarla. La verdad es que si bien existen los lineamientos, existen las orientaciones, el poderlo llevar a cabo ha sido un tema muy dificultoso y nosotros como programa PASE, ¿verdad?, la Universidad de Atacama, en articulación con todos y cada uno de los liceos adscritos a nuestro programa, ¿verdad?, lo hemos ido visualizando, es así como los coordinadores del programa nos hacen ver estas necesidades que surgen desde ustedes y es por eso que hemos querido, obviamente, hoy día contactarnos con la coordinadora y aprovechamos de agradecer el que hoy día pueda estar con nosotros y también hacer extensivo el agradecimiento a todos ustedes, ¿verdad?, en haberse contactado y conectado en esta mañana. Así que esperamos que sea una jornada de enriquecimiento, poder hacer todas las consultas, todas las, ¿verdad?, las dudas, inquietudes que tengamos frente a esta situación y esperar que efectivamente logremos este propósito, que es podernos contactar y obviamente ir mejorando nuestras prácticas educativas en este contexto que, insisto, es tremendamente complejo. Así que muchísimas gracias por la presencia y vamos a darle paso entonces, Karen, a nuestra invitada de honor en esta mañana. Porque si ya tenemos estos... Gracias, Viviana, gracias, Karen. Bueno, desde acá agradecerles también la oportunidad. Espero poder dejarles claro en media hora. Yo hablo bastante rápido, entonces si tienen alguna duda, vayan anotando o dejamos un espacio al final, ustedes van diciendo cómo lo hacemos. Pero lo primero es saludarlo y bueno, darnos este encuentro y este espacio como también para poder conocernos. Algunos de ustedes los tengo aquí en pantalla y realmente para nosotros es, como les digo, una oportunidad, si bien la situación es de alta complejidad y probablemente no tengamos respuesta a todas las preguntas que nos van surgiendo, que son muchísimas, pero hemos intentado ir poniendo a disposición
una serie de herramientas y instrumentos, entre ellos la priorización curricular. Quiero hablarles de eso porque quiero mencionarles si les interesa algo sobre las orientaciones respecto a cómo se han implementado. ¿Les parece, me escuchan bien o no tanto? Porque, Se escucha un perdón, poquito por interferencia. Sí, hay con interferencia. de repente me funciona mejor cuando me pongo audífono. Voy a intentarlo, si me permiten. Algo tiene mi computador, diría yo. Pues, ¿ahí cómo se me escucha? ¿Ahí? Ahí mejor, ¿Mejor? mucho mejor. Ya, Sí. Ahí se ya, escucha ya, mucho mejor. ya, definitivamente no me los puedo sacar. Ya, ya, voy a poner la presentación a ver si realmente a ver, vamos a ver si es que lo logro compartir. Eh, ¿Se ve ahí la presentación? Ahí está cargando. Hay que compartirla porque se está Sí. viendo solamente en negro. Tienes que compartirla nuevamente para que se pueda ver. Espérame, todo de nuevo. Pinchando ahí, Ahí está. eso mismo. Ahí sí. Y ¿Ahí en la modo ven? presentación. ¿La ven ahí? Sí, ya. Sí, pero hay Sí. que ponerle en modo presentación. Ahí sí, Ahí. perfecto. Ahí la pusimos en modo presentación. Espérame, ahí. Ya. Ahí, Entonces, perfecto. bueno, esta priorización curricular cumple con los siguientes objetivos, es que surge en este contexto en que sabíamos que teníamos menos tiempo. Este pensamiento surge en realidad bien adelantado, en pensar en cómo planificarnos hacia adelante. Eh, Empezamos a tener muchas reuniones, te diría que a nivel de los países latinoamericanos, muy al inicio de la pandemia, pensando en qué se venía por delante, no había mucha claridad. Y sí, claramente en la medida que corrían y las semanas empezaban a aparecer la suspensión, y de ahí hacia adelante nos dimos cuenta que esto podía ser más de lo que pensábamos. Es que rápidamente dijimos, bueno, independiente que los objetivos, independiente que el currículum sea nada en este momento, porque teníamos una pandemia por delante, o sea, era una cosa absolutamente que no habíamos vivido ninguno de nosotros, y estábamos muy lejos de pensar que en esta situación de salud el currículum podía ser algo importante, pero también sabíamos y pensábamos que en algún momento teníamos que prepararnos y teníamos que planificar este avance, y que era mejor planificar que no planificar, independiente del tiempo y cuánto nos demorara llegar a esto. Por lo tanto, partió este pensamiento de decir, bueno, si el tiempo se estrecha, claramente el currículum está hecho para una cantidad de tiempo, tenemos que pensar en qué será lo esencial. Como les digo, esto fue muy al inicio en marzo, porque este proceso lo conversamos con el Consejo Nacional de Educación, les dijimos, bueno, esto se lo vamos a presentar para realmente apoyarnos con expertos, dada la necesidad que había en los tiempos. Eso fue accedido por el Consejo Nacional de Educación, que finalmente, después de una o dos vueltas, que les voy a contar que fue interesante, la reflexión a propósito del currículum y de esos criterios que estábamos cogiendo, porque lo importante era que teníamos que generar una oportunidad real para poder acortar la brecha. Y desde nuestro pensamiento, si el tiempo se acortaba, una oportunidad real se logra cuando tenemos en foco puesto en lo más esencial. Ese fue como el espíritu inicial de por qué se construyó, pensando en acortar la brecha, pensando que este es un currículum vigente, mandatorio, que está pensado para la totalidad del tiempo, que muchas veces tiene la crítica y muchos la criticamos, pero por otro lado, también nos ha faltado tiempo para internalizar de un currículum que tiene un fuerte enfoque en habilidades, que además es un currículum nuevo a partir del 2010, por lo tanto, 2012, 2013, en algunos casos 2015,
2017 y el tercer y cuarto medio 2019, que tiene toda una conceptualización distinta, que nos ha hecho tener que mirar de otra manera. Bueno, en este caso que teníamos menos tiempo, necesitábamos pensar en dar una oportunidad igual para todos los estudiantes y por lo tanto pensar en un camino. Y ese camino claramente venía de la mano, si es que estábamos pensando en acortar, estábamos pensando en que requeríamos flexibilidad. Es decir, si hay menos tiempo, ¿qué sucede entonces con el plan de estudio? ¿Qué sucede con el plan de evaluación? Y van de la mano entonces principios con esta priorización. Siempre primero la seguridad, como les decía, los sanitarios lo primero, pero después viene en principio la flexibilidad, el poder generar proyectos o situaciones y contextos educacionales distintos, por lo tanto necesitamos la flexibilidad y la equidad pensando, como les decía, en acortar la brecha. Los referentes que se utilizaron, yo les diría los más marcados, siempre el foco en la ley general, eso nos sirvió mucho, son objetivos de lo sociocultural y de lo social, y en ese caso tenemos el artículo 28, 29 y 30, que nos dieron como un foco, una luz, para pensar en los grandes objetivos que teníamos que lograr y no perdernos de vista de que estos objetivos apuntan hacia el desarrollo de las habilidades particulares, las habilidades del siglo XXI, es como lo más marcado que describe nuestro currículum vigente, y también el decreto 83. En ese decreto, si bien que es para la básica, nosotros vimos ahí una gran cantidad de principios y lenguaje que utilizamos, que es parte, diríamos, de esta priorización. Si hay algún lenguaje, si hay algunos principios que se tomaron, fueron de este decreto. Por ejemplo, los aprendizajes básicos imprescindibles, un concepto que aparece en el decreto, distingue también los aprendizajes integradores, o sea, les diría que los criterios y la clasificación en imprescindible, integrador y significativo son parte de este decreto. Lo mismo el hecho, por ejemplo, de que en el plan futuro la nivelación, en la evaluación diagnóstica, previa a la nivelación, es una clave para poder identificar inclusión, también es clave, pensando que vamos a tener quizás la mayor diversidad que nos pueda tocar a cada uno de nosotros como docentes, dado que las situaciones en las casas han sido tan diversas y las situaciones que han vivido nuestros estudiantes han sido tan diversas. Por lo tanto, si tenemos un periodo en que realmente la inclusión es un tema, y va a ser este. Entonces, la evaluación diagnóstica es muy relevante en lo que viene, y también lo hemos mencionado, y esto surge también en las grandes organizaciones y a nivel del mundo, de pensar que si queremos salir adelante de esta, tenemos que colaborar, tenemos que tener la generosidad de poder participar como distintos actores para cortar la brecha. O sea, el objetivo tiene que ser poder primero salir, sanarnos, el poder segurizarnos, y el poder generar una sanación general, llamémoslo, en todo lo que tenga que ver con lo emocional, lo socioemocional, y también inserto esto en medio de lo que es el aprendizaje, que es lo que finalmente seguriza, también apoya y nos permite crecer, y nos permite en ese sentido enfocarnos en acortar esa brecha, y por eso es la necesidad de colaboración. El contexto se ha ido acortando, el tiempo era un instrumento complejo, porque lo que se nos pedía era que fuera como un elástico, como un acordeón, tenía que servir para diversidad de tiempo, no teníamos claro si eran 2 meses, si eran 3, estábamos pensando en marzo, y teníamos que generar algo muy flexible para una situación que no sabíamos en qué iba a terminar. Y sí teníamos experiencias internacionales interesantes, por ejemplo, aquí en la OCDE, que nos daba una prioridad, y nos decía, bueno, desde la perspectiva académica, curricular, desde la perspectiva de lo que los países están pensando, el punto 1 es que es muy importante garantizar que haya continuidad del aprendizaje académico, es decir, que el estudiante que sabe que hoy debiera estar aprendiendo en su escuela y que no lo está haciendo, es importante que no se nos insegurice, que él tenga la seguridad de que algo está haciendo, sea poco, diariamente, pero que algo está haciendo. Eso garantizar la continuidad, que sería el aspecto que la OCDE nos pone como primera tarea, la más crítica, que es intentar llegar a todos los lugares para poder garantizar esta continuidad. Y en ese sentido ha sido un desafío enorme en la medida que vamos viendo qué significa la conectividad, el porcentaje de conectividad que tenemos, el porcentaje de no conectividad,
y que justamente son aquellas situaciones que a veces no solamente no tienen conectividad, sino que tienen un gran problema ya de convivencia, dado las cuarentenas, y por lo tanto se dificulta el garantizar la continuidad. Eso ha sido uno de los puntos más problemáticos, diría aquí. Después, en segundo lugar, menciona la OCDE que los docentes son clave aquí, es decir, el darle apoyo profesional al docente, como el garantizar su bienestar, es muy clave. ¿Por qué? Porque tenemos claro que frente a esta educación remota, la gran necesidad y la gran urgencia es de contar con nuestros docentes. Es decir, si hay algo que ha quedado en evidencia, que hoy día frente a lo no presencial, los alumnos ansían lo presencial. Alumnos ansían tener una comunidad, ansían poder ver a sus compañeros, ansían poder ver a sus profesores. Quizá una de las cosas positivas que podamos sacar es la valoración que hoy día está teniendo el poder compartir, interactuar para poder aprender, que no es lo mismo que aprender desde mi casa, solo. Quizá en familia ha sido positivo eso, pero no es lo mismo que aprender con otros, con un fin y con un objetivo común, como es lo que sucede en la escuela. Por otro lado, aparecen dos puntos que tienen que ver con estudiantes, pero uno de ellos es lo importante que va a ser el poder identificar a aquellos estudiantes que han estado en esta situación, en las cuales no han podido obtener un estudio independiente, llamémoslo, durante la crisis, por lo tanto van a requerir, si vamos a pensar en acortar la brecha, por sobre todas las cosas, van a requerir un apoyo particular, va a requerir que el establecimiento se organice de tal manera de poder darles un apoyo quizás extra, quizás distinto, vamos a tener que pensar en cómo hacerlo, y en eso me voy a ir saltando, porque lo que quiero llegar es que en el número, yo diría que 3, 6, como en el 10º, van a encontrar que definir nuevas prioridades curriculares durante la crisis sí apareció como algo importante. Este es un trabajo que hizo la UDE muy al inicio, o sea, que es bien impresionante, empezó a recoger sistematizar todas las experiencias y empezó a sistematizarlas y a ordenarlas. Y ahí es donde nosotros, bueno, claramente nos sentimos apoyados para empezar este camino de priorización, porque dar claridad podría ser un elemento de tranquilidad. Entonces, es importante algunas cosas que hay que dejar claras, que este es una priorización que se piensa que no solamente por un año, ya va quedando cada vez más claro. Piensen ustedes que esto lo pensamos en marzo y abril, nosotros estábamos entrando al Consejo, ya pensando en que una brecha como la que estaba sucediendo, que en algunos casos además acumulada desde el movimiento social en octubre, una brecha como esa probablemente no la logramos acortar en corto tiempo y requeríamos al menos esos 2 años. Por lo tanto, esta priorización sí se piensa para 2 años, transitando hacia el currículum vigente. Hay disparidad de situaciones en el país, hay algunos que están logrando hacer cosas, otros que no están logrando, por lo tanto, claramente hay que hablarle a todas las realidades, pero sí pensamos que el 2021 es un periodo de acorte de brecha y vamos a ver en qué consiste la propuesta. Entonces, sí, le queremos decir que aquí, como algunos han dicho, no es que este currículum vigente represente lo que alguna vez habríamos esperado, es que el currículum fuera muy corto. El currículum, hoy día, este currículum priorizado tiene lo esencial de lo más esencial, es decir, hay muchos aprendizajes que no están y que debiesen estar para que un estudiante pueda desenvolverse en el siglo XXI. Y en ese sentido, es un currículum al cual nosotros tenemos un currículum vigente al cual debemos ir transitando, porque ahí encontramos el conjunto tanto de las habilidades para el siglo XXI como de aprendizajes que no están en este priorizado. Implica todos los niveles de escolaridad, la formación general de tercer y cuarto medio, voy a hacer una salvedad ahí, también técnico profesional, todas las especialidades se priorizaron, y también educación de jóvenes y adultos. Nos parece que ese currículum es de alta relevancia, dado que se prevé que una de las consecuencias podría ser la deserción, no lo quisiéramos, pero tenemos que prepararnos para poder también tener un currículum particular para poder sacar adelante estudiantes que por algún motivo de dificultad económica o distinto tipo pudieran quedar fuera del sistema. Tenemos que poder recogerlo, tenemos que poder asegurarles que van a tener un currículum que les va a permitir terminar su escolaridad. En el caso de tercer y cuarto medio, es un currículum que se pensó con bastante holgura en términos de horas, el plan diferenciado. El plan general sí fue priorizado, es decir, las 6 asignaturas de tercer y cuarto medio sí fueron priorizadas,
pero en el plan diferenciado lo que se apuesta es que al menos haya alguna asignatura electiva, si es que se puede y es posible. Sabemos que es una primera implementación de este currículum, por lo tanto lo hace en ese sentido complejo, pero sí creemos que la electividad es más factible porque estuvo pensada para trabajo en proyectos, para trabajo integrado, por lo tanto es una posibilidad que hace más real la posibilidad de tomar un electivo, 2 electivos, 3 electivos, combinarlos y generar algún trabajo en la medida que se retorne distinto, pero sin dejar de lado los electivos. Parte indispensable que se dice que son totalmente priorizados, pero es como una forma de decirlo, porque la priorización siempre tiene que ver con ordenar algo en base a criterios. En este caso, asignaturas de orientación y tecnología se pensó que eran de tal alta relevancia, dadas las circunstancias, que las asignaturas completas quedaron como absolutamente con todas sus temáticas y aprendizaje. En el caso de orientación tenemos temas muy relevantes como son las habilidades socioemocionales, está el tema de la resiliencia, está el tema del trabajo con los estudiantes, y aquí hay un material que se ha desarrollado en la asignatura para poder potenciar la asignatura de orientación hacia esas temáticas, cómo poder trabajar habilidades socioemocionales una vez que retornemos y tener un material para poder aumentar el tiempo que trabajemos con nuestros estudiantes, más allá de lo que significa la hora de orientación, transversalizando espacios que nos permitan a nivel de los directivos, de los jefes técnicos y también de los docentes de todas las asignaturas, el poder acoger a los estudiantes, empatizar con lo que ha sucedido, el poder escucharlos, generar un ambiente de acogida para que sea prioritariamente eso y poder generar a partir de eso el aprendizaje. Y la tecnología, que como se ha visto, hoy día sí ya se queda, y como se queda, hay todo un plan de ir aumentando la conectividad y un plan de tecnologizar o digitalizar que nos viene, y por lo tanto pensando que en la medida que haya posibilidades, es importante que en el retorno se genere un plan hacia lo digital, de tal manera de poder quizás mantener en este escenario, no sabemos cómo hacer, a seguir aprendiendo respecto a cómo vamos a utilizar la tecnología para aprender. Hoy día hay estudiantes que han logrado en este escenario mucha autonomía y que han tenido logros bien impresionantes respecto a poder hacerlo. Pueden sentarse frente a un computador, han podido hacer cosas, bueno, y ahí eso nos indica que hay algo que sí los estudiantes podían hacer por sí mismos cuando han tenido la oportunidad, y ese es el punto. Entonces, en ese escenario, perdón, ahí, aparecen estas dos asignaturas como bien esenciales. Las actitudes y las habilidades son claves. Las habilidades se dejaron tal cual, por lo importante que es hoy día la formación más en habilidades que en conocimiento. Por lo tanto, es un centro muy relevante a la hora del retorno. Y como ya mencioné, lo de la propuesta de tercero y cuarto medio. Entonces, esto funciona de la siguiente manera: se identificaron criterios, aquellos objetivos que eran esenciales para poder seguir aprendiendo. Ese fue el criterio más relevante, el primero, el que identificamos como que sí o sí tenía que definir esta priorización. Si hay algo que debe aprender un estudiante para poder seguir aprendiendo, es imprescindible, debe estar. Es decir, si yo quiero aprender divisiones y multiplicación, un estudiante primero básico debe aprender la suma y la resta y poder resolver problemas, y tiene que poder aprenderlo incluso con material concreto, tiene que tener una noción de cantidad en torno a la suma, a la adición y a la sustracción. Por lo tanto, es un aprendizaje imprescindible. Después, en una segunda categoría, diríamos, se consideró aquello que es potencia la comprensión, que tiene que ver con la posibilidad de un objetivo de poder generar integración. Generar un docente puede generar integración en todo, pero en este caso hay objetivos que se prestan más, que tienen más explícito la posibilidad de relacionarse con otros, y también el criterio de lo significativo, es decir, todo aquello que le permitiese al estudiante desenvolverse en su vida cotidiana, claramente aparecía como un punto muy relevante. Ahora, no siempre es tan fácil identificar y separar estos tres, porque muy de la mano van los tres.
Es muy fácil pensar que un imprescindible probablemente es significativo, pero sí a veces hay aprendizajes que son significativos y que a lo mejor no son imprescindibles, pero sí para la vida del estudiante sí son muy importantes. Se buscó que progresaran, se buscó que hubiese un equilibrio entre los ejes formativos, por ejemplo, en matemáticas tenemos los ejes números, medición, álgebra, estadística, y me falta uno. Ya, pero son 5. Bueno, fue importante buscar un equilibrio y que aparecieran todos representados, porque uno de los pensamientos fue que no solamente queríamos ver representadas todas las asignaturas, se priorizaron todas, de la manera que esto fuera integral, no se priorizaron unas sobre otras, todas son importantes en la formación de los estudiantes y de todas las dimensiones del estudiante, y lo mismo pasa con los ejes de cada disciplina, o sea, pensar que en la matemática no debemos enseñar a medir, pero sí debemos empezar a solamente centrarnos en números y operatorios, también puede ser un error en ese sentido. Entonces se consideraron los aprendizajes imprescindibles y se determinaron 2 niveles, pero 2 niveles para cada año. A veces se ha provocado una confusión por la palabra nivel, porque le llamamos nivel al primero básico, nosotros al segundo básico, pero en este caso estamos hablando de que hay 2 conjuntos de objetivos. Un conjunto de objetivos que es el número 1, que por ejemplo en primero básico va a tener el conjunto de los objetivos imprescindibles, mínimos, esenciales le podemos llamar más que mínimos, esenciales para poder aprender lo que viene en el curso siguiente, y un nivel de objetivos que se le llamó de nivel 2 o 2, aquellos integradores y significativos que nos permiten potenciar la comprensión. En este caso, estamos viendo un ejemplo concreto en primero básico, dice 2020 a la izquierda, a la derecha 2021, y en estas escaleras se quería decir que es una posibilidad, esta es una propuesta, una herramienta de apoyo, que podría funcionar así. Que alguien me decía, me podría decir, no, es que yo sabes que yo lo haría funcionar de otra manera, puede ser. Esta es una propuesta, que lo que dice es que lo primero vale la pena que asegurar es lo imprescindible. Si yo logro asegurar lo imprescindible, le estoy diciendo a este estudiante, mira, tú ya tienes los conocimientos, las capacidades para poder aprender lo que viene. Por tanto, siéntate seguro. Ese es el nivel 1. Después de que ya se sintió seguro y dominó lo esencial, entonces yo digo, ya, entonces voy a potenciar ese aprendizaje y voy a entregar elementos para que ese estudiante pueda aplicar, pueda relacionar, porque si no le doy eso, también lo dejo cojo, pero no como en el nivel 1. Y después vendrían todos los demás objetivos que son parte de este currículum vigente. Entonces, estamos dando, porque estábamos construyendo un acordeón, un elástico, algo que realmente tuviera la flexibilidad de permitirnos, una herramienta que nos permitiera decir, bueno, dependiendo del tiempo y de la situación y el contexto, yo parto al nivel 1 o parto al 2, y dependiendo si puedo, también estoy en el currículum vigente completo. Teníamos que atender diversidad de situaciones. Entonces, pasaría que si yo el 2020 logro, pongámonos un escenario ficticio, logro el nivel 1, claramente paso al segundo básico y voy a intentar lograr el nivel 1 del segundo básico. Ya con eso podríamos decir que tenemos los conocimientos base esenciales. Se espera entonces que los objetivos priorizados esenciales puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país. Claramente esto está abierto, esto es un deseo. Este es un deseo para que los estudiantes puedan pasar, puedan aprender lo que viene con seguridad, puedan sentirse confiados en que sí tienen los conocimientos esenciales, pero claramente estamos absolutamente dependiendo de lo sanitario. Y eso es lo que hoy día nos está orientando. Esta priorización se enmarca en una propuesta también, una propuesta de trabajo. Pensamos que es mejor realmente asegurar el dominio de los conocimientos y de las capacidades previas y priorizar antes que avanzar, es decir, aseguremos con una prueba de diagnóstico, una diagnóstica integral que está ofreciendo la agencia, que no solamente va a evaluar lenguaje y matemáticas sino del año anterior, sino también habilidades socioemocionales. Aseguremos primero un diagnóstico y en base a eso generemos un plan de reforzamiento, de nivelación, de profundización, si queremos, con una gran propuesta de evaluación informativa, y una vez que aseguremos eso, entonces pasemos adelante a la priorización curricular. Puede ser que nos haya pasado que con los tiempos que tenemos desde el movimiento social con pérdidas de clase, podamos tener en ciertas circunstancias del país
a estudiantes que realmente tienen que reforzar o nivelar aprendizajes anteriores. Entonces, démonos este tiempo y este espacio, sin dejar de pensar que en la medida que yo logro la priorización, le estoy entregando un conocimiento base esencial para poder aprender lo que viene. Entonces, desde currículum se está generando un material tanto para poder responder al diagnóstico. Nosotros pensamos que el profesor en estas circunstancias requiere de mucho apoyo y debe liberarse lo más posible para poder enfocarse en recibir a los estudiantes una vez que retorne. Este profesor debe estar en muy buenas condiciones, porque lo que vamos a necesitar es esa acogida y ese aprender en medio de un ambiente de acogida, de un ambiente empático, de un ambiente en donde se sanan todas las problemáticas con las que venimos. Por lo tanto, es un profesor que tiene que tener su sentir, su corazón, su alma, su ser en pos de ese estudiante cuando lo reciba, y no solamente de un tipo de estudiante, es probable que reciba múltiples tipos de estudiantes en el sentido de que hayan vivido muchos contextos y que sigan a lo mejor existiendo variedad de contextos. Y en ese sentido es que creemos que generarle el material al profesor de estas circunstancias, muy lejos de pensar en que el profesor no puede hacerlo, muy lejos de pensar en que no es profesional y no lograría hacerlo, pensando en que todo apoyo es bienvenido para que pueda enfocarse en lo que tiene que enfocarse, que es poder darle continuidad al aprendizaje en medio de un contexto complejo. Entonces se va a generar una plantilla con material para poder reforzar y para que él pueda hacer su propio diagnóstico, como también se va a generar un mes de material de refuerzo, asumiendo que todos los objetivos del año anterior, por ejemplo, no fueron logrados en una situación. De tal manera que si el profesor tiene esa situación, tenga clase a clase todo el material, con las guías, con los videos, con el material para poder generar ese reforzamiento. Y después se va a dar continuidad con la priorización curricular, es decir, desde el ministerio vamos a hacer una propuesta de material clase a clase, con todo el material para que ese profesor pueda sentirse que puede no tener que dedicar su tiempo extra a eso, sino que más bien a los estudiantes. Hemos hecho una implementación y unas orientaciones que probablemente ustedes las tienen para poder seguir trabajando en forma remota. Pensamos que es muy importante en forma remota, si es que todavía nos toca hacerlo, tener una certeza de cuál es la situación de cada uno de nuestros docentes, en el caso de los directivos, y de nuestros estudiantes, qué nivel de conectividad tienen, qué nivel de desconexión tienen, qué han podido hacer, qué no han podido hacer. Es decir, cualquier esfuerzo por levantar información es quizás de lo más valioso que podemos tener. Incentivar, si es posible, a los estudiantes a seguir una rutina. Como decíamos, garantizar el aprendizaje no significa que hay que hacer todo el curso priorizado hoy. Eso ha sido una confusión. ¿Es cierto que podemos partir hoy? Sí, porque es una herramienta que nos indica dónde está lo esencial. Y siempre es bueno, cuando estamos lejos de lo normal, ir a lo esencial, en ese sentido. Pero no significa que tenemos que hacer una rutina con todo el horario completo, porque claramente estamos en una situación muy distinta. ¿Es importante comunicarnos? Sí, lo más importante quizás es mantener el vínculo con los estudiantes y la familia, los apoderados, para darles tranquilidad. Particularmente tenemos un nivel y algunos niveles bien críticos. Un primero básico lo hemos determinado como crítico. El aprendizaje y la lectura sabemos en lo que redunda si no se logra. Tenemos también un nivel complejo como es el séptimo, como es el primero medio, donde hay alta repitencia normalmente. Son ciclos y focos donde nosotros podemos como establecimientos poner la atención. Y el cuarto medio que es un nivel en donde se requiere mantener a ese estudiante con la tranquilidad de que él va a poder tener éxito, que él va a poder darle continuidad a su proyecto de vida y por lo tanto lo tenemos que ir acompañando, comunicándonos con ellos. Planificar estrategias distintas. Algunos establecimientos nos han sugerido que ellos están trabajando con los del año anterior, es decir, nos ha parecido buena idea, es decir, pesquisaron cuánto tenían logrado el año anterior y partieron por ahí. Y una vez que evidenciaron cuánto había, lograron hacer un material para poder, digamos, nivelar desde ya los que han podido hacerlo. Como les digo, aquí hay variedad de situaciones, ¿ya? El texto escolar ha sido un tema clarísimo. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de Chile tienen el texto escolar. El texto escolar es importante que esté en el hogar, eso es lo primero que hay que chequear. Es un texto que hoy día tiene muy buen nivel, un altísimo nivel, hoy día están en la página. Todos los textos digitales han sido reconocidos internacionalmente por su calidad.
Creo que eso ha ido mejorando todos estos años en Chile. Somos de los pocos países en Latinoamérica que tiene un texto para todos los estudiantes, y eso nos ayuda, pues, porque significa que si el estudiante tiene el texto en la casa, podemos nosotros generar un trabajo en base al texto. Junto con eso se ha ido avanzando en televisión, especialmente para los chiquititos, en programas de radio y para los que tienen conectividad en Aprendo en Línea. Entonces hay que levantar información específica de los estudiantes una vez que retornemos. Entonces aquí hay una recomendación ya para el retorno. Levantemos información. ¿Cuántos van a poder asistir en modo presencial? ¿Cuántos no? Por distintos motivos. Una vez que tengamos esa clave, se está recomendando a los directivos pensar en cómo vamos a cubrir las distintas formas y modos en que vamos a tener a nuestros estudiantes. Planificar este trabajo, planificar el diagnóstico, la nivelación, el reforzamiento serían muy importantes, y estrategias para aquellos grupos que requieren este apoyo, a lo mejor más personalizado, a lo mejor vamos a tener que distribuirnos de distinta manera. Planificar el trabajo colaborativo para apoyar los nuevos críticos. Yo les decía, es sano pensar en cada establecimiento. Nosotros aquí tenemos datos como a nivel nacional, el primer y segundo básico es como obvio para todos. Hemos recomendado dupliquen el horario de lenguaje. Es decir, es tan importante la lectura que tenemos que generar un proyecto donde el lenguaje se logre, el aprendizaje y la lectura comprensiva sea un gran tema y la lectura sea un gran tema. Octavo y primero medio, cursos donde hay alta dificultad en el traspaso al primero medio. Quizás son cursos que tenemos que apoyar más fuertemente, cuarto medio, como decíamos. Importante planificar espacios en el horario de la asignatura de orientación, decíamos. Claramente, en algunos niveles tenemos básica, el profesor jefe trabaja todo el tiempo con los alumnos y con los directivos tener algún plan para poder trabajar temáticas importantes en orientación como la contención socioemocional, toda la comunidad educativa, también con los profesores, como la tecnología, y trabajar con los encargados de biblioteca para generar espacios de fomento al lector ajustados a medidas sanitarias y protocolos de la biblioteca, que son un gran tema hoy día, pero hay que prepararse, hay que leer esos protocolos y ver cómo poder apoyarlos. ¿Por qué? Porque la lectura quizás es uno de los elementos transversales más claves para cortar la brecha, en ese sentido. Se ha dado la flexibilidad, se hizo una propuesta de cómo flexibilizar los planes de estudio. Se considera que es muy importante poner el foco en lenguaje, en matemática, en una asignatura artística también, si es que pensamos en que vamos a tener un retorno con muy pocas horas a la semana. Y es por eso que se presenta esta tabla con una posibilidad también como de elástico, es decir, si yo tengo que entrar en una situación X, por ejemplo, de 6 a 15 horas a la semana, por distintos motivos, porque planifiqué, por la distancia, por lo que sea, conveniente enfocarse en menos, no pensar en cubrir todas las asignaturas, es decir, si tengo esa cantidad de horas, me enfoco en pocas, si tengo más horas, me enfoco en más, y eso también ir ajustándolo hacia la normalidad en la medida que vayamos pudiendo. Yo estoy hablando aquí de una trayectoria que va a ser probablemente larga en este tránsito, llamémoslo. Ajustar el plan de estudio, considera incluir asignaturas de lenguaje y matemáticas con las horas asignadas en el plan de estudio, es decir, no acortemos el horario de 2 asignaturas que son bien base para el aprendizaje de muchas otras. En ese sentido es importante respetarla, y así como dedicarle tiempo a estas asignaturas, incorporar asignaturas artísticas muy relevantes, incorporar proyectos, trabajo en proyectos, como dice acá abajo esta diapositiva, STEM o STEAM, ciencia, tecnología, matemática y arte, es decir, posibilidades de integrar asignaturas, podría ser muy bienvenido para un tiempo en que vamos a tener quizás pocas horas de presencialidad en un inicio, ¿ya? Planificar horarios diferidos por grupos de estudiantes para profundizar la enseñanza. Puede ser también que tengamos un plan para aquellos que quedaron desconectados durante este tiempo, que no pudieron tener aprendizaje. Bueno, primero y segundo básico, enfocar la jornada hacia la lectura, en tercero y cuarto medio, si es posible, dentro del escenario, al menos dejar la lectividad para los estudiantes, que ha sido un gran sueño de este currículum, de que ellos puedan escoger dentro de lo que pueden hacer, y estos proyectos, para intentar revisar esa opción. Nosotros estamos trabajando en generar ejemplos de proyectos para poder entregarles
planificaciones de proyectos. Hay un libro que se sacó también para tercero y cuarto medio, pero lo vamos a hacer hacia abajo, que se llama la metodología de proyectos, creo que se llama, en donde hay una recopilación de 40 proyectos para los electivos, y uno puede tomar alguno de ellos también, en el caso de lo presencial, y ajustarlo. En cuanto a la evaluación va detrás del plan de estudio. En la medida que tenemos menos asignaturas, claramente vamos a evaluar esas menos asignaturas. Y por lo tanto, finalmente, si hay una promoción este año, esa promoción va a llevar asignatura y va a llevar una nota final. Esa nota final podría ser el resultado de una evaluación formativa durante el tiempo presencial y que termine en una calificación final. Es decir, perfectamente podríamos pensar hoy que nuestros estudiantes están trabajando con un portafolio, que ha sido una recomendación bastante importante, en el sentido de que el alumno pueda ir acumulando lo que está haciendo, de tal manera que el docente, una vez que retorna, pueda mirarle su portafolio, pueda darle un valor, pueda reconocérselo y pueda quizá seguir trabajando lo presencial con un formato así de entregas y de avances, donde el texto estudio, el texto escolar sea un tema en ese portafolio, donde los intereses personales y trabajos de investigación personal sean otro capítulo de ese portafolio, donde otros sean las cartas y mensajes para poder expresar lo que siento, etcétera. Diseñar un portafolio ha sido una de las buenas ideas para poder trabajar en cuarentena, durante este tiempo, y quizás también del retorno. Y ese mismo portafolio puede terminar llevando una calificación final. Eso no significa que tenemos que llenar de notas. El concepto no tiene que ver con la nota aquí, tiene que ver con el uso pedagógico. Sabemos que en la evaluación lo que acelera el aprendizaje es la evaluación formativa y la retroalimentación. Por lo tanto, el llamado más a retroalimentar a los estudiantes, darle un valor a lo que han hecho, a lo que van a hacer, y con eso construir y acortar la brecha por las buenas retroalimentaciones que podamos dar. Y la calificación viene solamente cuando realmente tenemos la seguridad de que hay un trabajo persistente, un estudiante que realmente ha podido demostrar todo lo que aprendió y hemos tenido, y por justicia le hemos podido entregar a todos una enseñanza de alguna manera bastante rica. Entonces, en ese sentido que, si bien aquí en esta sugerencia aparece el decreto 67, como una base que es absolutamente ajustable a lo que nos está sucediendo, porque tiene su foco en el uso pedagógico, nos indica con que bastaría una nota. Ahora, lo que se va a flexibilizar es que si yo tengo un plan con 3 asignaturas, claramente voy a poder poner esas 3 notas y ese promedio final va a poder llevar 3 y no la totalidad de asignaturas. La evaluación remota, ya creo que ya lo he mencionado. Es muy importante la retroalimentación, si es posible, usar distintos sistemas, comunicarnos en lo posible para retroalimentar si es que se puede, y formativo por sobre todo, porque como yo les digo, la calificación viene, y no es que esté negado a la posibilidad de calificar. Hay personas que nos han preguntado, bueno, ¿se puede? Bueno, claramente cada uno tiene que dimensionar su propia realidad. Y si en su propia realidad ha podido entregar en forma sistemática retroalimentación, trabajo con sus estudiantes, y realmente la enseñanza ha sido justa, porque se ha entregado de la misma manera a todos, y todos han tenido la misma oportunidad para poder resolverlo, y me consta que han tenido esa oportunidad, bueno, bienvenido sea, o sea, ahí no hay un límite. Pero en las circunstancias que hemos visto, que es muy variada en todo Chile, nuestra propuesta es hacia lo formativo inicialmente. En la evaluación presencial, yo creo que aquí es importante que el diagnóstico sea integral, es parte de la evaluación el diagnóstico. Tenemos que contar con un diagnóstico inicial y que sea integral con lo socioemocional, poder tener claridad de cómo están nuestros estudiantes para avanzar. Se recomienda generar un comité, en el caso para poder identificar todos aquellos estudiantes que pueden quedar rezagados, de tal manera poder apoyarlos y generar un comité de trabajo en evaluación que permita y que tenga el foco en poder asegurar que no quede ningún alumno atrás, y permitir tomar decisiones entre todos los docentes y los directivos para poder apoyarlos y generar una estructura y una forma de trabajo para poder apoyarlos. Se recomienda trabajar en proyectos y integrar asignaturas, de tal manera de que uno pudiera en un mismo horario
tener varias asignaturas y por lo tanto a partir de eso poder avanzar en la asignatura y también si es que es necesario evaluar ahí mismo y los portafolios que ya los mencionamos. Hay recursos de apoyo, como les digo, los textos de estudio hoy día tienen un gran valor, todos estos están puestos en la web completos, creo que una tremenda generosidad de las editoriales. Quiero decirles que realmente esto ha sido único, yo no, creo que no hay otro país en el mundo que tenga todos sus textos completos, digitales. De hecho nos han pedido muchos convenios para poder usar de Panamá, de El Salvador los textos. Por lo tanto, esta es una herramienta que está en las manos de todos nuestros estudiantes. Todos nuestros estudiantes en Chile tienen 5 textos al menos, y eso ya es una herramienta de equidad enorme, que nos permite para una desconectividad poder contar con algo que es de buen nivel. Aquí hay algunos de los textos en ciencia, claramente, por ejemplo, nos llamaron hace como un mes y medio, estamos trabajando en un convenio para permitirle a Panamá que pueda usar nuestros textos, les llamaban la atención profundamente el alto nivel, y cómo los estudiantes podrían aprender mucho, aunque estuvieran solo con el texto, nos decían. Nosotros que estábamos muy preocupados de generar actividades para que los pudieran autoentender, y en Aprende en Línea hay como un texto que va con un acompañante, que le va explicando al estudiante, y ellos decían, mira, contar que por lo menos los de ciencia nos parecen sumamente claros para que ellos puedan aprender. Se hizo una ficha pedagógica para cada objetivo, para un conjunto objetivo. Esas fichas pedagógicas se quedaron con cerca de 1000 fichas, en el sentido de que cubrimos todo el currículum, de primero básico, todo TP, completo. En esa ficha, como me aparece aquí, tiene el foco de los objetivos, qué aprenderán, después qué estrategias puedo utilizar para lograr esto, cuáles son las estrategias clave, qué ejemplos tengo, qué páginas del texto me sirven para lograr el objetivo priorizado o el conjunto objetivo, y cómo puedo verificar que lo aprendió poniendo un ejemplo de una evaluación formativa en la misma ficha, y finalmente recursos de apoyo. Estas fichas están en Aprende en Línea, hay para cada objetivo, como les digo, puede ser una guía y un apoyo enorme para poder acortar la brecha. Esto es lo que está en Aprende en Línea, 5.500 actividades, a alta altura hay 1000 fichas pedagógicas, 300 videos de conferencias, muchas herramientas y recursos digitales, hay evaluaciones, hay un banco de preguntas, de evaluación, tanto de alternativas como abiertas, para poder generar instrumentos, cerca de 20.000 recursos disponibles. Ustedes pueden ingresar, si es que entran en Aprende en Línea, donde dice estudiante, eres docente, tenemos un espejo docente, le llamamos ahora. En este primer tiempo era para el estudiante, ahora hay un espejo para que el docente pueda tener todas sus clases una por una, con todos sus videos y con todos sus PPT o guías de trabajo. Puedes encontrar todo esto, un arma a tu evaluación, orientación de habilidades socioemocionales, los textos escolares, como ya dije, y gracias. Eso es, voy a dejar de compartir para las preguntas. Muchas gracias, María Jesús, por tu presentación. En virtud del tiempo, además, hay varias preguntas que te quieren realizar los docentes. Una de ellas es que preguntan con respecto a los objetivos priorizados. ¿Estos solamente se van a considerar para la nueva prueba de transición? ¿Solo los objetivos priorizados? Sí, se ha chequeado absolutamente que son los priorizados. Muy bien. Natalie... Es un doble chequeo, les digo, porque nosotros estábamos en marzo, es decir, se generó primero un temario en marzo, después cuando terminamos la priorización, se volvió a chequear. Es decir, asegurarnos que antes de que se publicara en abril, estuviera con doble chequeo. Otra de las consultas, los contenidos de la prueba de transición, ¿serán hasta cuarto medio o hasta segundo medio, como se había hablado en el DEMRE? Estrictamente, de cuarto medio hay un contenido que es funciones potenciales, uno de matemática, el resto se intentó llevar lo más posible hasta segundo medio. Puedo compartir con ustedes una tabla que en forma simple les muestra qué es lo que hay de tercero y cuarto medio, pero se intentó dejar lo menos posible. Quedan cosas, pero pocas. Por ejemplo, ciencia está completo hasta segundo medio, salvo un tema para las preguntas electivas.
en historia hay un tema de derecho, de educación ciudadana, solamente en tercero y cuarto medio, el resto está todo hasta segundo medio. Matemática está completo hasta salvo funciones potenciales, lo único que está de cuarto medio. Y el lenguaje más bien se avanza hacia los textos argumentativos. Pero diría que se hizo un esfuerzo importante. Ahora, no puedo decir que el 100% está hasta segundo medio, no. Pero hay un esfuerzo muy importante en que sí sea. Gracias, María Jesús. Natalie, te voy a pedir, por favor, si nos puedes ir leyendo las consultas del chat, las preguntas de los docentes. Ok, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya. ¿Se sabe o se conoce qué medidas pedagógicas se tomarán hacia los estudiantes que durante este periodo han abandonado el proceso de estudio, pero desde la informalidad? Entendiendo de que acá en la región, en especial en los sectores rurales, muchos alumnos han salido a trabajar con las familias, han priorizado de cierta manera el tema como económico, el apoyo a las familias, y eso implica que muchos docentes no logran tener contacto con los estudiantes y sin duda se dan cuenta de que no están avanzando en las actividades. ¿Hay medidas contempladas para el retorno de esos alumnos o buscar el retorno o cuando efectivamente se logre tomar contacto con ellos? Mira, lo prioritario en estas circunstancias, nosotros estamos previendo, como decía eso, sobre todo por la situación económica en la que estamos. Lo prioritario es levantar la información, informar, porque es muy relevante que los establecimientos generen, y ese ha sido el llamado, comités, llamémoslo, de recuperación, y en ese sentido la Dirección General va a estar detrás de esos establecimientos que tengan esa información levantada. Hoy día, en la medida que se avanza el tiempo y nos damos cuenta que ya los establecimientos tienen identificado ese número de estudiantes, el Ministerio está viendo cómo poder potenciar, ya sea con recursos y con, a lo mejor con un plan de acercamiento para flexibilizar el tiempo de trabajo de los profesores o para poder poner a algunos profesores a disposición de esos estudiantes. Es decir, hay que buscar la forma, y el llamado es a los establecimientos a no dejar ningún niño atrás. El llamado es a levantar la información y enviarla al Ministerio para poder tomar acciones en torno a potenciar el trabajo de los docentes en los establecimientos y liberarlos de otras tareas, de tal manera de poder destinar fuerza a esos estudiantes. Parte de la flexibilidad, Natalie, que se está dando, tiene que ver con ese plan. Si ustedes vieron esa tabla, uno está diciendo, bueno, si es que llegamos a volver, ¿no es cierto? Si llegamos a volver y tenemos esa situación y podemos destinar el hecho de poder poner la fuerza en pocas asignaturas, bueno, también podemos pensar que hay profesores que estén en otras asignaturas, por eso es que aquí hay un llamado a la colaboración. Podrían estar detrás de esos estudiantes, porque tenemos que intentar recuperarlos, ¿ya? Y eso se hace con lo afectivo, con la comunicación con los padres, con la cercanía. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene relación con las calificaciones. ¿Cómo será el formato de calificaciones de las actividades del año 2020-2021? Y si ese formato afectaría el NEM o el rating de los estudiantes. Miren, formato nos referimos a ver, el formato para el NEM son promedios, ¿no es cierto? Los promedios de los 4 años, ese es lo que entra al NEM, ¿cierto? Y al ranking. Claramente, aquí hay una necesidad de pensar todavía en que podemos dar una promoción y que podemos retornar, ese es el sueño. No sabemos qué va a pasar. Y en esa situación, los estudiantes tendrían una calificación y podrían tener una calificación promedio. Ahora, lo importante para el NEM, y es lo que nosotros estamos en ese proceso, yo creo que esta semana se va a dar una indicación respecto a eso. Lo importante para el NEM es que esto sea justo para los estudiantes.
Y en eso es donde estamos trabajando en distintas opciones, de tal manera de poder revisar la situación de tal manera que no se vean perjudicados los estudiantes. Entonces, no te puedo decir hoy, porque es educación superior el que habla del NEM, no el ministerio. Lo que sí yo quiero decirles es que nosotros sí representamos a los estudiantes del sistema escolar acá y representamos el sentir de los docentes y de los directivos frente al NEM. Por lo tanto, yo que soy profesora de toda mi vida y me siento absolutamente representándolo, tengo reuniones con educación superior en esa defensa, digamos, la pregunta, a ver, ¿cómo lo hacemos para que el NEM, si es que va a seguir existiendo, ¿no es cierto?, en las circunstancias, no perjudique a ningún estudiante dadas estas circunstancias? Entonces, en ese sentido, estamos primero con un mínimo en torno a las calificaciones, indicando que uno podría tener una calificación, que la evaluación formativa es lo prioritario, que hay que darle un valor agregado a lo que hace el estudiante, y si es que tenemos esa calificación, nosotros estamos buscando la fórmula, como les digo, para que no lo perjudique. Gracias. Espera un momento, Natalia. Estimados docentes, en el chat se dejó una encuesta de satisfacción para que la puedan ir contestando mientras seguimos con las demás preguntas. Dime, Natalia. Ok, gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo se pretende reforzar el aprendizaje en los grupos más descendidos en establecimientos donde no existen equipos interdisciplinarios? Mira, la propuesta y lo que se está haciendo es, primero, esta apuesta al diagnóstico. Es sumamente importante que se desarrolle el diagnóstico. Si no existe el equipo interdisciplinario, me estoy imaginando que tenemos el conjunto de profesores que van a encontrarse con los estudiantes en su asignatura. Primero y previo a eso, tiene que haber un equipo directivo que, dadas las condiciones de protocolos que va a tener que asumir, tiene que pensar, y dado el levantamiento de información respecto a ese diagnóstico, tiene que pensar en la mejor forma, el mejor plan de estudio para poder enfocarse en poco y en reforzar lo esencial. Eso significa que puede permitirle a ese directivo pensar en generar grupos pequeños, pensar en generar algunos equipos de trabajo con profesores de otras asignaturas, es decir, podría un establecimiento pensar que tiene una gran debilidad en lenguaje y matemática y sí es muy importante generar un espacio para al arte y se queda con esa asignatura. Bueno, ese directivo lo que puede hacer con su conjunto de profesores es generar grupos chicos. Y el grupo pequeño lo que le permite es poder trabajar con aquellos alumnos más descendidos. Entonces, aquí hay un llamado con la autonomía que tiene el establecimiento, con la flexibilidad que está bien, que vieron ustedes que está en el plan de estudio, en el plan de evaluación, tomar esto y poder reorganizar la forma de trabajo con aquellos alumnos más descendidos, que requieren un trabajo más personalizado. Entonces, algunos profesores con la generosidad que vamos a tener que tener todos, vamos a tener que reconvertirnos para apoyar, y particularmente tomemos esos cursos críticos. Pongamos nuestra fuerza en algunos cursos por sobre otros. De esta manera creo que, aunque no tengamos ese apoyo, podemos avanzar con ello. Gracias, María Jesús. Hay una pregunta de Cristian Morales. ¿Qué pasa con textos y materiales pedagógicos en los distintos módulos para el área técnico-profesional? En el caso de texto, en el área técnico-profesional no hay texto, ¿cierto? Y sí estamos con mucho recurso apareciendo y surgiendo. Hoy día ya en Aprendo en Línea estamos subiendo mucho material. Hay una gran generosidad de muchas empresas, instituciones, CFT, que tienen su material y nos han compartido su material. Por lo tanto, tenemos todo el material que nos ha compartido el INACAP, que son textos para 9 especialidades, no están todas. Hay que recordar que en TP tenemos esa salvedad, que tenemos 35 especialidades diferentes con mucha expertise y mucha necesidad de actualización, pero sí quiero decir que estamos a pasos muy rápidos subiendo muchísimo material.
Tuvimos recién un convenio la semana pasada, entonces vayan mirando Aprendo en Línea porque van a ir apareciendo materiales de apoyo. Gracias. Natalie. Karen, Profesor Miguel. una consulta relacionada con los alumnos de cuarto técnico profesional. Ya. Ha dado una instrucción a nivel de secretaría de que se le van a considerar la mitad de las prácticas. Es decir, bueno, Sí. establece 360, pero se va a considerar 180 horas. Sí. ¿Eso es efectivo? ¿Se tendrá que supervisar? ¿Cómo va a ser eso? Eso va a ser efectivo, hoy día es efectivo, y apareció también la posibilidad de generar alguna posibilidad en línea para algunas especialidades que tengan, ¿no es cierto?, su práctica. Incluso hemos recibido información yo creo que es importante dar la instrucción de que cualquier tipo de práctica trate de tener algún tipo de respaldo. Por ejemplo, nos ha pasado que estudiantes están en el sur trabajando con sus papás. Y eso es una opción. Los que están pudiendo trabajar están yendo al campo, los estudiantes están trabajando en donde están trabajando sus papás. Y eso considerarlo como una práctica. Creo que es súper importante ir consiguiendo que ese alumno se consiga probablemente el que está liderando ese trabajo, algo escrito, y ir constatando que sí lo hizo, digamos. Creo que eso es importante. Pero quiero decirles que hay que abrirse a la búsqueda. A mí, en ese sentido, aquí está la autonomía de hacerlo. Tenemos un gran problema. Sí hay que constatarlo de alguna manera, pero debiera poder servir un mail, un papel que lo indique. Entonces, esas serían como las sugerencias. Yo creo que avancen buscando fórmulas en la medida que se levante la cuarentena, no sé, dependiendo de dónde estemos, y busquémosles distintas formas, ábranse a todas las formas de práctica. Esa fue una evidencia súper clarita de un papá que se fue a trabajar con su hijo y que ahí estaba ganando horas de práctica. ¿Continúo? Sí. Ya. Profesor Miguel, un dato, no sé, y para todos los que sean de TP, mañana de 11 a 1 hay una videoconferencia con el encargado regional de TP, justamente para ver la temática Genial. de práctica y titulación, porque estamos todos en la misma duda Sí, que tiene con Miguel. Obvio, o sea, es una de las dificultades gruesas, grandes que estamos teniendo. Sí, correcto. Tremendo. Así que súper buen dato. Muchísimas gracias por compartir esa información. Claramente es de mucha utilidad para todos el resto de los profesores que son de esas disciplinas. Súper bueno. Para continuar y seguir recogiendo las preguntas de los docentes, nos preguntan, ante un eventual retorno, ¿qué criterios se utilizan para determinar qué estudiantes retornan a clases presenciales y quiénes no? ¿Se sabe, se conoce algo respecto de ese tema? No tenemos aquí la claridad aún, pero porque además probablemente va a ser muy variada, pero sí la experiencia internacional nos muestra que dependiendo de varios factores, entre ellos las medidas sanitarias, la distancia, lo que puede hacer el establecimiento en torno al espacio y cómo pueda ubicar a sus estudiantes, es probable que tenga que definir tanto alternancia de días como horarios distintos, como dividir cursos en grupos pequeños. Por lo tanto, hay que estar pensando ya y preparándonos para ese escenario, que es probable que sea al inicio así, dependiendo de la zona donde estemos, porque si ustedes me preguntan, Santiago hoy día es un hervidero tremendo, tenemos poca esperanza todavía, muy poca, pero en otros lugares que puede sí haber esperanza, siempre va a ser con el resguardo, ¿no es cierto? Y por lo tanto nuestros cursos se van a ver afectados. Entonces, desde ya pensemos en alternancia, desde ya pensemos en horarios parcelados, desde ya pensemos en entradas con pocos horarios que se van ampliando, etcétera. Sí, esta pregunta se ha repetido varias veces. Perdón.
¿qué acciones realizará el Ministerio para apoyar a los alumnos que no cuenten con conectividad digital? Esa ha sido una gran problemática, una tremenda preocupación para los docentes. Ahora, yo vuelvo a insistir en que hay algo que es súper importante, es que en Chile, y no, yo la verdad que no lo había mencionado, les comento, pero como tenemos puestos los textos en la página, ha sido muy impresionante cómo los países de Latinoamérica, una de las conclusiones que han sacado, a propósito de lo nuestro, es que si tuviesen textos, sería otro el escenario de países latinoamericanos, porque el texto llega a todos los estudiantes. Entonces, el primer punto, sin conectividad un estudiante tiene 5 textos en su mano, 5, al menos. Y por tanto, lo que hay que asegurar en primera opción para los que no tienen conectividad es que todos tengan en su casa los textos. En segunda opción, lo que hemos visto es que el WhatsApp es lo que más funciona dentro del escenario sin conectividad. Hay un 87% de los chilenos que usan WhatsApp. Sin conectividad estamos hablando de que tiene un teléfono, que a veces ni siquiera tiene un plan, pero que logra tener un WhatsApp. En ese escenario, la comunicación a través de ese medio ha sido posible, y el Ministerio está entregando material, especialmente a los rurales, a los que están más lejos. Ya entregó 2 veces y vamos a continuar entregando. Ahora, como les digo, en educación remota lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos es en garantizar el aprendizaje. Lo que no tiene que pasarnos es pensar que tenemos que hacer el mismo horario del establecimiento del colegio en la casa. Garantizar significa que si un estudiante puede resolver al día una actividad en el libro de matemáticas y de lenguaje, y turna una vez por día una de historia, una de ciencia, y a lo mejor una de inglés, es que puede, si no, basta con eso, ya estamos garantizando que algo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el factor para los que no están en conectividad? Comunicarnos con los papás, saber si tienen alguna opción de usar el texto, inventarle alguna forma de portafolio para que ellos se entusiasmen y en alguna carpeta, en algo, vayan guardando lo que hacen. Generar un trabajo en el cuadernillo del texto, que lo vayan avanzando, ponerle ese plan de que avancen, no con todo, con algo al día. Creo que esa es una forma, y darle, si es de primero a cuarto básico, al papá el horario de la televisión, en donde se dan los programas de primero a cuarto básico, mandárselos, para que los papás estén atentos si tienen televisión. Y en el caso de radio, que vamos a partir con un programa ahora desde séptimo a cuarto medio para todas las asignaturas, en muchas radios, como en 20 radios, les vamos a comunicar en el corto plazo. Es decir, si esto se extendiera, nosotros estamos preocupados de los sin conectividad, quiero decirle. Nuestro esfuerzo está haciendo en programas radiales, con clases para las asignaturas, en ver ampliar la televisión, en el caso de que esto persistiera. Y como les digo, la comunicación de ustedes con los papás y el texto escolar, que es la clave. María Jesús, para ir finalizando y agradecer todas tu respuestas, 2 docentes nos consultan lo siguiente. Danilo Bugueño nos pregunta, ¿se diseñará una prueba de diagnóstico estandarizada? Es una prueba, se diseñó en la agencia una prueba, pero que se usa como la progresiva, es decir, no pretende ser una prueba estandarizada en donde se recoge la información, sino que se pretende que el establecimiento la use, envíe su respuesta, igual que funciona la prueba progresiva, y de inmediato le retorne su respuesta. Pero sí estandarizada en el sentido de que es una prueba para toda la realidad nacional, que toma el currículum priorizado del año anterior. Es decir, si tengo un estudiante en séptimo básico, se le va a tomar una prueba de matemática de sexto, de todos los objetivos priorizados de sexto, y de lenguaje lo mismo, de sexto, y una de habilidades socioemocionales para ver en qué condiciones está. Entonces yo, profesor, voy a recibir la respuesta de cómo está mi estudiante que está en séptimo respecto a sexto. Si yo veo que los objetivos de sexto no están logrados, tengo que reforzar sexto. Ese es el llamado. Vámonos generando una base sólida. Quizás si esto es una oportunidad, lo podemos pensar como una oportunidad, si es que llegamos a tener el retorno este año, va a ser para pensar en que vamos a dejar los conocimientos bases sólidos.
Y eso significa que no tenemos por qué cubrirlo todo. Una persona me decía en altos pisos, me acuerdo, yo tengo un horario, estoy pensando, ya estaba planificando, y hace 3 meses me decía, tengo un horario, estoy pensando en que voy a entrar y alcanzo a entrar 4 horas. Y entonces lo que yo diseñé es poner lenguaje y matemática, la mitad de las horas que tienen hoy día, y alternar todas las asignaturas durante el año. Y yo decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Lograr menos bien o lograr todo a media? Y bajo este concepto es lograr menos cosas bien. Es decir, solidifiquemos. Pesquemos el año anterior, lo tiene firme, tiene claro en matemática y maneja y domina los sextos, el alumno séptimo. Si no maneja porcentajes, si no maneja decimales, bueno, ahí instalémonos hasta que lo maneje. Ese es un poco el concepto de esta nivelación que estamos proponiendo, que nosotros queremos pensarlo como un reforzamiento, como una nivelación, como una profundización, y de ahí sigamos al nivel de la priorización. Ahora, que tenemos una urgencia, la tenemos, porque si el estudiante no logra los objetivos priorizados de este año, vamos a tener ver cómo hacerlo el próximo año con 2. Entonces, claramente vamos a tener que pensar si nos sucede esa situación. Hoy día estamos pensando en que vamos a retornar, y es el deseo. El deseo, ¿por qué? Porque queremos que los niños estén con la confianza de aprender lo que viene en buenas condiciones. Ese es el objetivo priorizado. El objetivo priorizado, piensen ustedes que en matemática de primero básico, en vez de 20 objetivos, 4 son los priorizados. Que demuestre que suma y resta, que demuestre una medición básica, que demuestre cómo resolver un problema en relación a la suma y la resta, y algo de geometría. Eso es todo. Entonces uno dice, ya, si logra este alumno de primero básico aprender a sumar y a restar, cuando pase a la curso siguiente se va a sentir seguro. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque lo que va a aprender va a tener el conocimiento básico para poder aprender lo que viene. Si no, vamos quedándonos atrás. O sea, más allá de la repitencia. Aquí no estamos hablando de repitencia. Aquí, ¿qué sentido tiene hablar de repitencia? ¿Qué sentido tiene hablar ni de promoción ni de repitencia? Lo que tenemos que lograr es que el estudiante quede, idealmente, si es que es posible y la circunstancia lo permite, con los conocimientos reforzados, todos los del año anterior y los priorizados de este año. Eso sería un gran sueño, si no resulta. Gracias, María Jesús. Y la última consulta, por honor al tiempo. A ver, Danilo, Danilo, dígame. Buenos días, disculpe, solo Hola, Danilo. Buenos días, le agradezco mucho por todo lo que nos ha entregado en el día de hoy, y bueno, y todo lo que viene haciendo ya desde mucho antes. Quisiera saber cuándo estará disponible esta prueba. Esta prueba se va a entregar en el minuto del retorno, Danilo. Retorno, ya, perfecto. Sí. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Danilo. O sea, es decir, si, y la Pascua ya la tiene que haber tomado ya. María Jesús, y la última. ¿Qué sucede con la compra de programas y licencias para el apoyo virtual de los estudiantes? ¿Cómo sería la compra virtual de? Repíteme, Karen, si puedes. ¿Qué sucede con la compra de programas y licencia para el apoyo virtual de los estudiantes? ¿De qué programas me podrían aclarar a lo mejor, Karen, ahí? ¿No? Ya, Cristian Pizarro, si puedes aclarar la pregunta. Por favor, Cristian. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Mi pregunta va relacionada, por ejemplo, nosotros en nuestro liceo está tratando de implementar clases virtuales. Ya. Y para ello, por ejemplo, es necesario software, por ejemplo, el Adobe, el Microsoft Office, actualizado. Y también, por ejemplo, para los profesores de matemática que hemos tratado, consultaron en nuestro liceo y no se pudo, el tema de adquisición, por ejemplo, de tabletas digitalizadoras que son importantes para el desarrollo de ejercicio y esas cosas. A eso va relacionado mi pregunta. Perfecto, ya entendí. Mira, Cristian, por ahora lo que está ofreciendo el Ministerio es como una forma, es Google Classroom, es decir, la posibilidad de poder acceder a organizar las clases desde ese mecanismo, una cantidad de aplicaciones que están en Aprende en Línea y de software que están en Aprende en Línea, así como el Adobe no se ha pensado porque estamos todavía, como yo diría, en un nivel más básico, pero sí
hay una inversión fuerte de aquí al 2021 en conectividad. El 2021 en marzo, cerca de los 10.000 establecimientos, se va a quintuplicar el nivel de conectividad y hay un plan digital especialmente fuerte a propósito de lo que nos pasó, tanto en conectividad como en instrumental también. No tengo tan claro lo de las tabletas, tendría que preguntártelo, pero sí, lo que sí queda claro es que lo digital se queda y que lo digital va a haber una inversión fuerte dentro del poco presupuesto que hay, porque les confieso que nos disminuyeron el presupuesto, o sea, somos poquitos aquí en el ministerio, no se puede contratar a nadie, porque en el presupuesto tiene que ir a salud y porque hay miles de necesidades. Entonces, pero sí sé que dentro del presupuesto hay un plan digital. Entonces me imagino, Cristian, que por ahí tendríamos que responderte la pregunta más específica, pero tendría que haber un refuerzo. Pero tendría que conseguirte la respuesta porque me dijiste Adobe y tableta, no sé específicamente. Te puedo preguntar y me mandáis un mail y te respondo. Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Quiero dar las gracias en nombre del programa a todos los docentes, los directivos, las autoridades de la universidad por ser parte de esta conferencia, a ustedes desde el Ministerio por darnos la oportunidad de ser parte de esta conferencia y aclarar todas las dudas que nosotros como docentes teníamos con respecto a la priorización curricular. Gracias por todas las respuestas y, bueno, reiterar el agradecimiento a nuestros 14 liceos adscritos al programa, porque están siempre apoyando, nosotros tratando de dar todo para poder apoyar la gestión de cada uno de nuestros liceos. Así que muchas gracias, señora Viviana, le doy las palabras. Bueno, me sumo obviamente a lo que ha señalado Karen, agradecer por supuesto a María Jesús por el tiempo, por la claridad, por la simpleza en poder explicar, ¿verdad? Y estar conectado y contactado con lo que efectivamente los profesores están viviendo, que muchas veces es algo muy lejano. Y también, por supuesto, agradecer a todos los profesores, a todos los directivos que nos acompañan, y ojalá que estos espacios que se transformen en comunidades de aprendizaje, en donde podamos utilizar como una oportunidad justamente esta pandemia, poder contactarnos y conectarnos a través de las tecnologías, sin duda, es una manera de poder estar en esta vinculación constante, en esta articulación, y a partir de las mismas inquietudes que tienen los profesores, ¿verdad? Nosotros también poder hacer un nexo con las autoridades superiores para poder mantener este canal comunicativo que creo que es de mucha utilidad, mucho beneficio, ¿verdad?, en pos de lo que estamos viviendo y lo que viene para el próximo año, que sabemos que es un tema tremendamente complejo para todos. Así que solo agradecer, María Jesús, una vez más en nombre de la Universidad de Atacama y por supuesto a todos los profesores y profesoras que están hoy día presentes y al equipo PASE, también ha hecho una contribución enorme en nuestra región, ¿verdad?, con los apoyos que hacemos para los liceos como en dentro de la universidad. Así que un aplauso y un agradecimiento para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, yo los felicito por lo del pase, los felicito por la iniciativa. Estamos disponibles, no piensen que estamos para eso. Si hay algo que nos ha servido, dice la Viviana, es la tecnología. Nunca nos imaginamos que íbamos a poder tener una comunicación tan fluida, entre comillas, con tantas personas a la vez. Y claramente uno quiere verse, uno quiere tocarse, pero esto es una alternativa muy buena, o sea, por lo tanto, estamos disponibles, es decir, si ustedes necesitan, si hay otro tema, estamos para eso, es solamente eso. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien esta semana. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Que estén muy bien.